¿no? Desbordes y Lavín están trabajando fuerte, porque, a ver, explicarle a la gente que por los altos quórum, sin los votos del oficialismo, de los parlamentarios del oficialismo, no hay tercer retiro. Así de corta y clara, ¿no es cierto? Con los puros votos de la oposición no hay tercer retiro. Hay que convencer a una alta cantidad de parlamentarios de gobierno, del oficialismo, para que voten por el tercer retiro para dar con los quórum. Esto ya, si es que el TC no, imagínate. Pero, ¿qué es lo que está haciendo, Lavín, que es el de la idea y que se hizo una alianza con Desbordes? Lavín con Desbordes, entonces que dejó afuera a los otros precandidatos, pero bueno. También hay una pugna interna en la derecha, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Presentan este proyecto de la AFC, dan esta idea para que se transforme en proyecto, y yo creo que ellos dos, que tienen muy buenas redes dentro del Congreso, tanto Lavín por la UDI como Desbordes por RN, están tratando de convencer a los parlamentarios que AFC es la salida para no tener tercer retiro, porque sería una alternativa de beneficio, y ahí está. Yo creo que esa es la conversación, yo creo que ese ha sido el demoreque y está en eso la cosa ahora. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que el aspecto que introdujo la vaca con Matías Walker, porque hoy día entonces la oposición quiere que, para que el gobierno no recurra al Tribunal Constitucional, la oposición está planteando algo que es bien distinto a las dos fórmulas anteriores, que no es una reforma constitucional propiamente tal, sino que establecer una ley donde se establece que de manera permanente queda en nuestra legislación que en caso de estado de catástrofe se autoriza el retiro de fondos de la AFP. Y eso no es aceptado por la mayoría del oficialismo, de los parlamentarios oficialistas. Entonces ayer, cuando Durán decía acá, porque si los parlamentarios oficialistas, él decía, esto es un saludo a la bandera, porque dijo, mis compañeros oficialistas de RN y de la UDI votan a favor del tercer retiro como reforma constitucional, eso es un saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque finalmente esto va a ser recurrido y rechazado en el Tribunal Constitucional. Y ahí está un lío bien profundo, porque de alguna manera ciertos sectores no quieren que esto quede establecido como una norma permanente, la posibilidad de retirar plata de la AFP en caso de estado de catástrofe. Pero todo esto es un melodrama, porque esto de la ley permanente se le ocurrió a los parlamentarios de derecha. Si esto de la ley permanente se le ocurrió a Durán. Esta es la ley que se rieron de él, de Jorge... Ah, de Jorge Durán. Sí, pues claro. Es la ley de Jorge Durán. Hace un par de meses atrás él dijo, oye, esto para no ir al TC, dijo Jorge Durán y otros parlamentarios RN, hagamos esta cuestión permanente, porque pusieron a los asesores a trabajar cómo librar, cómo saltarse, cómo poder fintear el TC. Y fue... este parlamentario encabezó, que es de RN, del partido del gobierno, del presidente, y dijo esto. Primero todo, no, pero no, que no. Y después ahora de a poco lo fue acogiendo la oposición esto del permanente. Lo que pasa es que, ¿cuál es el discurso de algunos parlamentarios de oposición que yo no encuentro que sea tan loco? Que no es tan claro que el TC vaya a rechazar los mismos proyectos o parecidos, en el fondo no permanentes, ¿no es cierto?, como el primero y el segundo, porque en rigor esto fue a 5, ¿no es cierto? En rigor esto fue a 5. Y en rigor, ¿no es cierto?, para los parlamentarios dice que si hay unión, que si hay 120, 125 votos, que si la ciudadanía está expectante de todo, ellos entienden que el Tribunal Constitucional puede hacer un gesto de entregar un voto más y aprobar que pase este tercer retiro. Claro. Que es a lo que se juega la bancada de los 10%, que es la de Alejandra Sepúlveda, de Mulet, etcétera. Y ahora de todo. Bueno, porque ahora, la de Matías Walker también ha sido guaripola de esto y es demócrata, claro, cristiano, finalmente. Lo que pasa es que Matías Walker fue un gran impulsor del primer retiro. Y después él dijo que era por única vez, pero bueno, la pandemia se extendió harto más de lo que pensábamos, claro, ¿no? Pero tal cual lo que dices tú. Lo que pasa es que aquí hay una delgada línea. Ayer lo decía Jorge Correa. Si se enferma uno de los jueces del Tribunal Constitucional, uno de los ministros del Tribunal Constitucional, ¿qué pasa? Ahí puede declararse constitucional el retiro del 3% y finalmente hacerse efectivo. Entonces, claro, puede ser que estos días también sean
justamente de ir haciendo lobby, reporteo, llamadas telefónicas para averiguar en qué pie está el Tribunal Constitucional. Un parlamentario, porque es ilegal, no puede llamar a un juez, a uno de los miembros del Tribunal Constitucional, de los 10 miembros, para preguntarle. Pero uno sabe que todas estas cosas se hacen un poco por el correo de las brujas, entonces también se tantea en qué situación está el Tribunal Constitucional. Yo creo que las cosas son así, y es por eso que tú tienes el punto, Julio, que en ese sentido, hoy día, el ganar tiempo no es solamente para el oficialismo, sino que también yo creo que la oposición está viendo cuál es su carta ganadora y más segura en este minuto. Sí. Mira, sabes que yo tengo la impresión que hoy día, como está la situación, como está el país, como está el tema de las finanzas de los ciudadanos, yo creo que hoy día la disputa, el pleito político, ver quién gana el proyecto, quién tiene más fuerza, o a quién favorece, o qué proyecto queda, es totalmente secundario. Y creo que a vista de los ciudadanos y del país es feo. O sea, más encima se le agrega un elemento que es feo. Y yo no entiendo por qué no pueden estar a disposición estos dos proyectos de la gente. Que la gente pueda elegir, oye, yo saco de mi AFC, si no tengo 10%, esos dos proyectos. Entonces, o sea, podría haber un gesto aquí del Parlamento del Presidente de la República, que tiene mucho que decir en esto, que es el que más tiene que decir en esto, el presidente Sebastián Piñera, decir, ya, vamos a abrir esto para que tampoco se saque tanta plata de la AFP, por si es el argumento. Nosotros vamos a abrir la AFC, hay una cantidad importante de gente que no puede acceder a la AFP, que es el argumento de los que dicen que el proyecto es bueno, ¿no es cierto? Algunos podrán sacar menos, más, pero que la gente decida, que sea libre y que se inscriban cada uno. No nos confundamos. A ver, la pelea legal yo creo que es válida y respecto porque la oposición quiere ver cuál es la posibilidad para que este proyecto sea realidad. Entonces, obviamente que ellos, como existe una ley que hay que cumplir y que están diciendo, ¿cómo lo hacemos? ¿Vía reforma, vía artículo transitorio o permanente? ¿Ya? Eso es un tema que tiene que ver la política, porque tienen que ver... O sea, es un tema político, Monse. No, pero no es político, solo para terminar. Es político, no es legal. Lo que pasa es que la oposición en este minuto está asesorándose con juristas y todo, y por eso, para ver cómo hacer realidad este tercer retiro y que no sea parado por el Tribunal Constitucional. Es que en la forma debería ser legal, pero en el fondo es un tema político. O sea, estamos discutiendo la legalidad de un tercer retiro cuando ya hay dos entregados. O sea, bueno, pero, o sea, es un tema... No, yo creo que ahí creo que hay que tener cuidado, Julio, porque existen las leyes y si empezamos... Y finalmente el deber del Congreso es hacer las cosas legalmente. No, pero si las leyes las hacen ya cambiaremos la... Es que ya cambiaremos la Constitución y quizás logramos que el Tribunal Constitucional tenga menos atribuciones. Pero si empezamos a saltarnos la ley, estamos en un la pandemia tendría que esperar que termine para que continúe la pandemia, le ponemos un stop y que haya nueva constitución para ver la... No, lo que pasa, por eso las cosas se tienen que discutir en el momento que se tienen que discutir. Por eso es muy legítimo y muy correcto que hoy día se estén buscando cuáles son las herramientas legales, porque si nos vamos a saltar la ley, estamos cruzando, a mi modo de ver, un límite peligroso. O sea, en el primer retiro se saltó la ley. ¿Ah? No, pero déjame hablar, pues. En el primer retiro se saltó la ley. Esa es mi pregunta. No. ¿Cómo no? ¿Ah? No, porque el gobierno no recurrió al Tribunal Constitucional. Pero se saltó la ley, pasó algo. ¿Ah? O sea, si ahora el gobierno no recurriera a eso, ¿podría haber retiro? Es que eso es otra cosa, porque el gobierno... De eso estoy hablando yo. Bueno, ahora voy a hablar yo. Es una voluntad política. No, es que eso es otra cosa. El gobierno dijo que va a recurrir al Tribunal Constitucional. Ese es el problema. Si el gobierno no recurriera al Tribunal Constitucional, el tercer retiro sale mañana. Ya, pues esto es una voluntad política, no te me lees. Pero del gobierno. Lo que yo estoy diciendo es que la oposición está haciendo su pega. La oposición está haciendo la pega de decir, ya que van a, el gobierno lo anunció claramente, ya que va a recurrir al Tribunal Constitucional, ¿qué herramientas legales tenemos como oposición para que este tercer retiro se haga realidad? Y eso es lo que está haciendo la oposición en este minuto, viendo cómo finalmente puede legalmente aprobarse este tercer retiro, ya que el gobierno anunció que va a hacer lo mismo que hizo en el segundo retiro.
Y en el segundo retiro resulta ser que el Tribunal Constitucional votó en contra de esto. Y es por eso que la oposición dijo, aquí tenemos otra cartita bajo la manga, que es tratemos de pasar esto por otra vía, que es que sea una reforma permanente, etcétera, etcétera. Entonces lo que te quiero decir, Julio, es que aquí finalmente la oposición está haciendo la pega de que encontrar las herramientas legales para hacer efectivo el tercer retiro. Está bien, Monse, pero yo veo las cosas distintas, ¿no? Yo entiendo lo que tú dices, que estás dando una descripción de lo que está pasando, de lo hecho. Mi punto es que este no es un tema legal hoy día, es un tema político. Por algo ya hay 2 retiros. O sea, vivimos ya un primer retiro donde se retiró, nadie dijo nada, se retiró. Vivimos un segundo retiro donde el gobierno impulsó el segundo retiro. Y estamos discutiendo un tercer retiro que está disfrazado y están todos haciendo fintas para que sea legal, pero en el fondo lo que estamos hablando aquí es de una voluntad política. O sea, si hubiese voluntad claro, política... Pero es que en eso estamos de acuerdo, porque es voluntad política... Ese es mi punto de vista. No, porque tú decías de la oposición, es voluntad política del gobierno. Es voluntad política de todo hoy día del gobierno, porque entiendo que la oposición dice, oye, no han llegado los beneficios a los ciudadanos, porque de eso estamos hablando. Hay pandemia, no están llegando los beneficios a los ciudadanos, se han entregado beneficios al 75% del 40%. Entonces, está bien, hay que respetar las leyes, pero este no es un tema que solo tiene que ver con las leyes, no es un tema leguleyo. Este es un tema político hoy día y un tema, voy a usar una palabra suave, un tema de conciencia. O sea, entiende un sector del país que es necesario este retiro y entiende otro sector del país que ha entregado tan buenos beneficios que no es necesario, que es el gobierno. Y ahí está la disputa, pero una disputa política. Podemos estar hasta el año 2027 viendo, oye, ¿cómo pasamos el tribunal? ¿Quién está en el tribunal? Métele este artículo, Este es un tema político. Se juntan 5 personas, resuelven algo y esto se entrega. No, a ver, eso es lo que le falta. Julio, pero yo creo que estamos de acuerdo en un tema. Es un tema político porque el gobierno tiene en su mano recurrir o no recurrir al Tribunal Constitucional. Eso es voluntad política. Finalmente, es decir, si el gobierno, lo que pasa es que en el segundo retiro, lo que hizo el gobierno fue recurrir al Tribunal Constitucional, pero puso sobre la mesa un proyecto muy parecido al del segundo retiro y por lo tanto finalmente hubo retiro. La coyuntura de esto es distinta porque el gobierno no ha tenido, justamente, y lo ha declarado, el gobierno no ha tenido la voluntad, no está de acuerdo, no quiere y quiere frenar el tercer retiro del 10%. Y es por eso entonces que hoy día hay una búsqueda de cómo, por parte de la oposición, de cómo hacer para que efectivamente este tercer retiro se haga en contra de la voluntad del gobierno y en contra de un eventual rechazo por el Tribunal Constitucional. Y eso es lo que se está haciendo. Y respecto a una cosa de lo que tú decías, Julio, la propuesta del gobierno, que tal como tú decías, es un proyecto que nadie conoce porque todavía no está, que es del retiro del fondo de cesantía, del seguro de cesantía. La oposición hoy día, de alguna manera también, está tomando el guante, está diciendo, perfecto, yo acepto la propuesta del gobierno, vamos con los 2 proyectos, vamos con el tercer retiro y con el seguro de cesantía y que, como señalas tú, la gente elija. Y eso es un problema también muy grande para el gobierno porque el gobierno quiere chantar el tercer retiro a cambio de lo de la AFC. Y lo que dijo la oposición hoy día, mira, el de la AFC no es tan mala idea, pero hagamos los 2 instrumentos paralelos y que la gente elija. Entonces ahí la cuestión se pone un lío de marca mayor. Sí, yo creo que estamos hablando de algo que es esencial y central del descontento ciudadano y de la mirada que hay de Chile. Hoy día es tan importante lo que es legal como lo que es legítimo. Y la gran discusión que puso Chile, los ciudadanos, ni siquiera los medios de comunicación y ni siquiera la clase política, fueron los ciudadanos de este país, fue poner en cuestión el tema de la legitimidad sobre la legalidad. La ilusión es legal, ¿es legítima hoy día? No. ¿No es cierto? Hay miles de cosas que son legales que no son legítimas. El boleteo de personas, y una serie de cosas. Donde se busca el resquicio legal para poder
¿no es cierto?, que las cosas sigan ocurriendo como han ocurrido siempre. Entonces yo creo que ¿es legal pagar 50 veces un parte? Era legal. La pregunta que se hicieron los chilenos, ¿es legítimo esto? Obvio. Entonces hoy día, ante esta conversación que estamos teniendo, ¿este es un tema legal? ¿Este es un tema político? Ese es mi punto. Es un tema que necesita acuerdos, que necesita voluntades, sí, que necesita, sobre todo, estar consciente de lo que vive Chile. Vamos a entrar a la 4ª semana de cuarentena sin ayuda. O sea, tú a las personas como Estado les dices, quédese en la casa, lo voy a multar, no vaya a trabajar, no vaya a la feria a vender sus cosas, no vaya usted a hacer su trabajo habitual, pero no lo voy a ayudar porque me estoy poniendo de acuerdo si es legal o no es legal. O sea... Es que, a ver, yo creo que compartimos el mismo diagnóstico, Julio, y este es el tema. Es decir, el tema es que no hay ayuda, que la gente está esperando ansiosa el tercer retiro, que las ayudas todavía, la última ayuda todavía ni siquiera se aprueba en el Congreso. La gente no le ha llegado plata desde el IFE de octubre, cuando eran un IFE también, que todos sabemos, un monto de 40 lucas, que a la que le daban 100, después de los descuentos le llegaba a 65, todo eso es así. Pero acá hay un tema que yo creo que finalmente, yo creo que por mala que esté la ley, hay que respetar la ley. Porque lo que luchamos todos finalmente es que la Constitución sea algo hecho por todos y espero que ese proceso comience. Pero lo que se está haciendo ahora justamente es... La ley tiene límites, Monse, porque la ley se hace en momentos especiales de la vida. Voy a terminar un segundito. El fondo, acá hay que respetar la ley. Porque si en Chile todos sabemos lo que pasó cuando la Constitución se metió debajo del cajón y no se respetó la ley. Entonces yo creo que Chile, después de la pérdida de la democracia, después de saber que tenemos una democracia llena de ataduras con una Constitución hecha en dictadura, que hemos tenido un proceso institucional que no ha tenido ningún país para crear nuestra propia Constitución a través de procesos democráticos, creo que en este minuto, y finalmente eso es lo que está demostrando el Parlamento en este minuto, que es hacer esto por la vía legal. Porque si en algún momento cualquiera dice, sabes que yo voy a meter la ley en el cajón, eso es muy peligroso para un país y para una democracia. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que valorar, y ayer lo valorábamos con Jorge Correa Sutil, que él nos estaba dando una clase de derecho constitucional porque nos estaba explicando cómo funcionan las leyes que a veces nos parecen a los ciudadanos lentas, engorrosas, con resquicio, pero finalmente aquí estamos frente a una situación. Nuestra ley, nuestra Constitución le permite al Ejecutivo recurrir ante el Tribunal Constitucional. La voluntad política, si el gobierno quisiera que este tercer retiro fuera realidad pasado mañana, no recurriría al Tribunal Constitucional. Pero resulta ser que ya dijo que iba a recurrir. Entonces, como este Congreso también es guardián de respetar la ley, está viendo cómo, voy a decirlo así, cómo Cresta, respetando la ley, porque el Congreso tampoco puede, eso es una guerra civil. Si el Congreso dice esto y el Ejecutivo desobedece, no cumple, estamos mal. Entonces, lo que está haciendo hoy día el Congreso, la oposición y muchos diputados oficialistas, ver, guardando el respeto a la ley, cómo hacemos para que sea efectivo este tercer retiro, porque la voluntad política del gobierno es que no haya tercer retiro. Bueno, pues, porque es una voluntad política. Primero que nada, yo estoy en desacuerdo contigo en el sentido de que estamos en una emergencia. No es que un día en la mañana se levantó Chile y unos parlamentarios dijeron hagamos retiro del 10%. Estamos en una pandemia mundial, en el momento más difícil, según palabras del presidente de la República, ¿no es cierto?, de los últimos 100 años, ¿no es cierto? El momento más difícil. Es un momento de excepción. Mi punto de vista es que se ha querido disfrazar una conversación que es política como algo legal, porque ya hay 2 retiros. O sea, estamos discutiendo si es legal o no es legal algo que ya ha ocurrido 2 veces. Entonces estamos hablando en el fondo de la forma, ¿no?, de cómo se hace. Yo no creo que sea bueno, al igual que tú, te doy el punto, meterse en la Constitución por buena parte. Yo también te doy el punto de que hay que respetar, pero las leyes están para cambiarlas, cuando la ciudadanía así lo quiere.
y lo interpela a la clase política. La esclavitud también fue legal, ¿no es cierto? Y muchas cosas que puedo nombrar aquí que fueron legales y que la humanidad las fue cambiando. Chile ha tenido muchas cosas legales. ¿Tú sabes que hace un tiempo atrás separarse no era legal? Lo sé, pues, y que Chile mentía y inventó en su hipocresía como país una cuestión que se llama nulidad y que los políticos que votaban en contra se anulaban. Entonces, esto es dinámico. La ley hay que respetarla, pero a la vez hay que irla mirando, hay que irla viendo y ponernos de acuerdo para cambiarla. Pero... Si no tiene que ser algo agresivo, no tiene que ser algo así como... No sé cómo que se va a caer el mundo. Pero, Julito, hay que cambiarla democráticamente. Y yo no he dicho lo contrario. Por eso. Entonces, democráticamente las leyes se cambian con votos. Y los votos se negocian, no se negocian, pero finalmente, en el marco legal que tenemos nosotros, ahora para cambiar la ley, tenemos que votar en el Congreso. Pero, Monse, si es con voto, hemos tenido aquí... ¿Cuántas personas del Parlamento quieren el tercer retiro, Monse? Déjame terminar. Los votos, la forma... la democracia es imperfecta, lo que sea, pero creo que las leyes hay que cambiarlas con votos y no adivinando o diciendo que yo represento la mayoría del pueblo. Eso es muy peligroso. Entonces, pero si los votos están, Monse. Las leyes hay que cambiarlas con votos. Y los votos y nuestra ley tiene una serie de cortapisas. Pero si en algún momento queremos llegar a una crisis política mayor donde alguno de los poderes del Estado no quiera cumplir la ley, mala o buena, creo que en eso hay que ser súper claro. A mí la democracia está por sobre cualquier cosa porque nosotros sabemos lo que no cumplir la ley en nuestro país ocurrió. Pero hemos sabido también... Está extremando, no, pero eso te digo. Está extremando la discusión. No, porque aquí tú dices que tener votos y hay más de 120 votos en el Parlamento. Pero, Julio, estamos diciendo que... Y por eso yo estoy diciendo que la oposición está haciendo una pega que le corresponde. Ellos son el poder legislativo, hacen las leyes. Lo que está haciendo la oposición es buscar la forma legal para que este tercer retiro se haga efectivo. Como legalmente en nuestro país, y no estamos de acuerdo muchos, el Tribunal Constitucional tiene demasiadas atribuciones, frente a esa realidad, la oposición, que es la encargada de hacer las leyes, de cambiarlas mediante votación, está diciendo, a ver, ¿qué otra herramienta legal tenemos para que se haga efectivo el tercer retiro? Y eso yo creo que es lo que hay que hacer porque... Hay que respetar la ley. Monse, que no me está entendiendo. Sí, te entiendo. Ante una situación como esta, donde, tomo tu punto, se requiere una serie de puntos que son legales, administrativos, como se quiera llamar, la política tiene que hacer su trabajo, que es ponerse de acuerdo. Cuando hay voluntad política y acuerdo político, cuando la política ve la necesidad de los ciudadanos, no tiene que andar finteando los tribunales ni juntando los votos. Se pone de acuerdo. Aquí están de acuerdo 120 parlamentarios en contra 30. Tienen hasta el quórum más alto. Pero hay un resquicio que es el Tribunal Constitucional. Entonces, mi punto es un tema legal por supuesto en el papel, pero en la práctica es un tema político. Es tan así que ya hay 2 retiros. Están así que ya hay 2 retiros. O sea, si viniera un marciano y dice, oye, ¿por qué están discutiendo de esto si ya hay 2? ¿Cómo va a ser ilegal si ya hay 2? Porque nuestra legislación lo permite. Si esto está dentro. Pero da la casualidad, hay un tema, da la casualidad que este gobierno es democrático y la mayoría de los chilenos votó por Sebastián Piñera. Y resulta que ese gobierno que eligieron la mayoría de los chilenos y que ahora no le gusta a la mayoría de los chilenos, según la encuesta, no lo estoy diciendo yo, ese gobierno piensa, y ese gobierno que eligió la gente, quizás que hoy día está arrepentida, ese gobierno que eligió la gente no está de acuerdo con el tercer retiro. Entonces, por eso la gente tiene que saber bien cómo vota y por quién vota. No estoy de acuerdo con ninguno, Monse. Es decir, bueno, por eso te digo, entonces, pero resulta ser que hay que ser y hay que entender por quién uno está votando. Porque obviamente la derecha nunca iba a estar de acuerdo con que sacaran los fondos de la AFP, porque la derecha siempre ha pedido el modelo, ha defendido el modelo.
Entonces lo que tenemos que entender es que este gobierno que ganó es el gobierno que no quiere el tercer retiro. Y eso lo ha dicho en todos los tonos. Eso lo ha dicho en todos los tonos. Y ese es un hecho político y ese es un hecho que tiene consecuencias legales y normativas porque hay que hacer una ley finalmente para que se haga efectivo. La gente también eligió el Congreso de Chile. Así es. No solo al presidente, eligió al Congreso de Chile. Los contratos y las leyes se cambian, están vivos, están activos. Por eso hay quórum para cambiar leyes y todo. Cuando las leyes están muy confrontacionales como ahora, que hay un gobierno, ¿no es cierto?, que no quiere esto, existe la política. Para eso existe la política. Entonces mi punto siempre ha sido hasta aquí, en esta conversación muy buena que hemos tenido, es la política está para precisamente allanar el camino cuando la legalidad está quedando corta en momentos como este de pandemia. Porque no estamos hablando aquí que esta cuestión fue así, esto no es un golpe a la Constitución, estamos hablando de la pandemia, de una necesidad de la gente que es real, porque yo estoy partiendo de la base que hay una necesidad real y objetiva. Lo que veo en este programa, lo que veo en la radio, la carga que hay en la gente, la incertidumbre, el miedo, es real. Hay mucha gente que cree que es cuento, que la gente ahorra, que la gente está guardando plata, no sé. Pero despejando eso, si la necesidad es real, si la incertidumbre es real, si el miedo es real, ¿cómo le vamos a decir a la gente, sabe que hay una ley allá y todo y no nos podemos poner de acuerdo? Hay que ponerse de acuerdo, si ya se pusieron de acuerdo 2 veces. Bueno, pero justamente por eso digo yo, aquí el gesto del acuerdo es un gesto del gobierno. Y ese es el gesto que parece no está dispuesto a darlo. Alejandra Sepúlveda está con nosotros, diputada. Tenemos una discusión y también está Paulina Núñez con nosotros. Es súper interesante, yo creo que lo que nos ha pasado estos últimos meses, que nos ha demostrado que la educación cívica, vaya que es importante, que saber cómo funcionan las leyes, vaya que es importante, que saber también las herencias legales que tiene nuestra Constitución y que si es que las personas, la mayoría del país quiere cambiarlas, puede ser que eso cambie. Pero finalmente aquí estamos frente a un tema, estamos frente a una melcocha, una majamama, como se dice, 2 proyectos de ley, que viene un proyecto de la AFC, que viene el proyecto de la AFC, pero que todavía no llega, etcétera. Con lo que uno está viendo que se está confundiendo y que se está entorpeciendo toda la discusión, la dura, es que la plata a la gente no va a llegar la primera semana de mayo ni siquiera. Esto está mucho más lento, ¿no, diputada? También saludamos a la diputada Paulina Núñez, que está con nosotros, no la teníamos hace tiempo en el programa, diputada.